Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los invito a mirar los pequeños fragmentos donde Javier Milei, con el periodista Laje, habla sobre el proyecto de dolarización espontánea, a partir del cual el gobierno pretende ir detrás de los dólares del sector privado que tiene guardado en el colchón, o sea, afuera del sistema, en cajas de seguridad, en la casa, en el colchón, en una bóveda o en otro país. Escuchemos a Javier Milei, por favor. ¿Qué definimos como ilícito? Digamos, ¿qué es lo que se define? Digamos, porque la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones, digamos, o sea, son héroes, ¿no? Digamos, No, delincuentes. Digo, básicamente vamos a todo lo que te no, marcan las normas de pero, seguridad pero, internacional. ahí, digamos, sí, pero lo que pasa es que las normas internacionales no tienen ley penal cambiaria y cepos y esas aberraciones que tenía Argentina. Entonces, eso no es un tema menor. Segundo, aquellos, digamos, que básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, o sea, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el Bueno, otro hay delito. productos. Bueno, hemos escuchado a Javier Milei con el periodista Laje. Lo primero que tengo para decir es que estoy muy de acuerdo con un montón de los conceptos que vierte Javier Milei en este reportaje. Primero y ante todo, no hay que mezclar lo económico con lo relacionado con la seguridad y la justicia. Desde el punto de vista ético del liberalismo radical, que no es otro que el anarquismo de propiedad privada y libre mercado, que es la única forma consistente del liberalismo después de 300 años de historia, tengo que decir que Javier Milei, repito, tiene razón. Y está bien cuando dice que no le interesa de a dónde vienen los dólares del sector privado. ¿Ok? También tiene razón cuando dice que los privados que han mantenido parte del producido de su riqueza fuera de las garras del Estado, no declarándolo y no pagando impuestos, también está bien. Cuando dice que los que lo pudieron hacer, comparándolos con los que no lo hicieron, han tenido más agallas o más creatividad, también está bien. El punto a tener en cuenta es que el Estado se financia violentamente, coactivamente, sacando, quitando por la fuerza los recursos que genera el sector privado, bajo amenaza violenta de que si no pagas impuestos, vas a terminar preso porque cometés un delito. Hay que decir que no estás cometiendo ningún delito, porque un delito no es otra cosa que cuando uno hiere, lastima la propiedad privada o el producido de la propiedad privada de otra persona. Eso es injusto, eso está mal, eso tiene que ser castigado. En cambio, cuando uno no paga impuestos, no está hiriendo la propiedad privada ni el producido de la propiedad privada de nadie.
Simplemente uno se está defendiendo, está tratando de impedir que no venga alguien y justamente le robe su propiedad privada, le viole su propiedad privada, extrayendo injustamente un producido, una parte de esa propiedad privada, por la fuerza. Y encima sin darle nada del otro lado que esa persona privada demande espontáneamente y mucho menos pague voluntariamente. Todo lo que le va a dar, que son los famosos servicios públicos, se producen sin sistema de precios, por lo cual el Estado no sabe qué, cómo, cuándo, dónde producir para satisfacer las necesidades del consumidor de los supuestos servicios públicos. Con lo cual es todo injusto. Y desde el plano filosófico y ético, Javier Milei tiene razón, porque la propiedad privada no puede existir si no podemos accionar para protegerla. La propiedad privada no puede existir si no la defendemos. Defensa que es justa, ética con las ideas de libertad. ¿Por qué? Porque defendemos los nuestros, sin herir, sin atacar a nadie, ¿ok? Tratando de esquivar una acción violenta del Estado. Entonces Javier Milei tiene razón cuando plantea lo que plantea el periodista Laje. Ahora bien, el periodista Laje le plantea el trillado ejemplo del narcotráfico. Puntualmente, el liberalismo está a favor de que todas las drogas sean libres, ¿ok? Y que si uno se droga en libertad, ¿qué quiere decir? Sin herir la propiedad privada o la propiedad o el producido de la propiedad privada de un tercero, drogarse no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, si un drogadicto sale a robar para comprarse más droga, el delito no es drogarse, el delito es herir la propiedad privada, sustraerle por la fuerza al prójimo billetes, monedas o bienes para con eso ajeno comprarse más droga. ¿Ok? Y acá es un punto. El Estado ha empezado en el siglo XX una guerra contra el narcotráfico. Y en realidad, esa guerra contra el narcotráfico, lo único que ha logrado en términos de resultados es que te cobren más impuestos para luchar contra el narcotráfico, que te crean ministerios para luchar contra el narcotráfico, una DEA para luchar contra el narcotráfico, que los estados te cobren impuestos para comprar más armas para luchar contra el narcotráfico, impulsando la industria armamentística con dinero que te sacaron por la fuerza. Está mal. Ahora bien, los problemas siguen con esto. Se crea un duopolio o tripopolio entre gobierno, policía, jueces y narcotraficantes, que muchas veces son socios y están cartelizados obteniendo dinero a partir de este mismo negocio que es la droga. La prueba donde la vemos. ¿Cuánto bajó el narcotráfico? Nada. Todo lo contrario, el narcotráfico crece, 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 crece. Los drogadictos bajan o suben en todo el mundo. Suben, 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 suben. Esto pone en evidencia que esto es un negocio en complicidad solidaria e inmoral de todo el poder político, que incluye poderes ejecutivos con sus ministerios antidroga, policía, seguridad, jueces, justicias y carteles del narcotráfico. ¿Ok? Y su negocio crece.
Y del otro lado nos sacan para combatir ese negocio cada vez más, pero el negocio crece, lo cual demuestra que están todos en el mismo negocio, a expensas nuestras. Ahora, dejo este caso de lado y voy a uno más simple. Se me ocurre, ¿por qué? Porque el periodista dice, y todo el mundo dice, ¿qué pasa si te viene un delincuente a blanquear dinero? Javier Milei explica acertadamente que no hay que mezclar economía con seguridad y justicia. Pero su explicación, como casi siempre, es muy pobre y a la gente no le termina de llegar el concepto fundamental. Lo voy a explicar. ¿Qué sucede? Muy sencillo. ¿Quién tiene el monopolio de la ley? El Estado. Que el Estado dice, a partir de esta fecha, la droga es ilegal y el que produce y trafica droga es un delincuente. ¿Ok? A su vez, después tiene el monopolio de la seguridad. ¿Qué implica? Que el Estado tiene a la policía que tiene que descubrir a los traficantes, tiene que descubrir a los dealers, perseguirlos y apresarlos siguiendo la lógica de su propia ley. Después, además, tiene el monopolio de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que después de hacer la ley, después de hacer que su policía agarre de los pelos al traficante y al productor de droga, lo tiene que llevar y sentar al banquillo de los jueces del Estado. ¿Por qué explico esto? Porque si viene un traficante, por ejemplo, si viene un ladrón que robó dinero, joyas, alhajas, autos, hiriendo la propiedad privada de una persona. Eso es un delito, porque hiere la propiedad privada de una persona. Ahora, si tanto el dealer o el productor de drogas como este ladrón van con dinero a blanquearlo, ¿dónde está el problema? El problema no es que blanqueen este dinero. El problema es que pudieron lograr ese dinero a partir de la ineficiencia del Estado. En el caso de las drogas, con una actividad ilegal, pero que no es delito, porque no hiere la propiedad de nadie si alguien se droga. En el segundo caso sí que es delito, pero ¿quién falló? El Estado, porque con su policía, por la cual no nos cobra impuestos, no lo persiguió, no lo atrapó y no lo llevó al banquillo de sus jueces. ¿Quién falló? El Estado, porque sus jueces no lo juzgaron, no lo encontraron culpable y no hicieron con la policía y con los jueces que ese delincuente le restituya el dinero a quien fue robado. Con lo cual se pone en evidencia que el que falla para variar es el Estado. ¿Y qué hace el Estado? Esto es como la policía que no controla los robos de los autos, no los impide, no atrapa a los ladrones, no los pone presos. Entonces, ¿qué te hace? Te pone el grabado de autopartes, te agrega un costo, te hace perder más tiempos a partir de su ineficiencia. Acá es lo mismo. Como no puede agarrar al delincuente que robó, no puede juzgar al delincuente que robó y en consecuencia no puede hacer que el dueño legítimo del dinero pueda hacerse del dinero porque la justicia hace que el delincuente se lo devuelva, ¿qué hace?
inventa la UIF y otros mecanismos para pseudo perseguir el delito a través del dinero, y con eso no logra disminuir el delito, con lo cual no logra perjudicar a los delincuentes, pero termina persiguiendo y perjudicando a toda la gente que genera riqueza en el sector privado, que tiene ese dinero que lo protegió de las garras del sector público estatal, evadió para quedarse con una parte mayor de su producido. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos que la UIF, la persecución de delitos a través del dinero, etcétera, etcétera, está mal, es injusta y debería no existir. Cuando nos encontramos con periodistas o actores sociales que dicen que esto es una práctica que está en todos los países del mundo, están cayendo en un razonamiento tautológico, que no pasa el primer examen parcial de pensamiento científico del CBC. No se puede justificar que algo esté bien o que algo está mal porque se hace en todo el mundo o en la mayoría de los países del mundo. Que algo lo hagan todas las personas o que algo se haga en todo el mundo, de ahí no se deduce que eso está bien y sea justo. Tranquilamente, aunque lo haga todo el mundo, puede estar mal y ser injusto. Se ve como un ejemplo por el lado del absurdo. Todos los principales países del mundo tenían esclavitud en el siglo XVI, en el siglo XVII. De hecho, había tratados, convenios, prácticas acordadas entre los principales países del mundo, todos potencias de Occidente, que convalidaban el comercio de esclavos, que convalidaban el rapto de esclavos en África y que convalidaba que los que se morían hacinados en alta mar fueran tirados como si fueran excrementos desde la borda de las carabelas. ¿Alguien se puede atrever a concluir que la esclavitud está bien porque era una práctica que se hacía en todos los países del mundo y que de hecho los principales potencias de Occidente tenían acuerdos sobre el tráfico de esclavos? No, absolutamente nadie en el siglo XXI podría concluir eso. Sería temerario concluir eso. Un error garrafal terrorífico. Bueno, les aclaro que ese era un argumento que se utilizaba en el siglo XVI y en el siglo XVII para convalidar la esclavitud. De hecho, te decían, los principales países del mundo occidental, los más desarrollados, tienen esclavitud. Y como tienen esclavitud, tienen métodos de producción más baratos y más productivos, pueden tener más y mejores bienes y servicios, con los cuales la calidad de vida en esos países es superior que en el resto. Para los hombres blancos libres sucedía eso. Simplemente pongo todo esto para poner en contexto el razonamiento que se escucha que está mal y para explicar y dejar en evidencia que lo que explicaba Javier Milei está bien. Ahora, que algo esté bien desde el campo ético y de lo justo, como esto que plantea Javier Milei, como es algo del terreno filosófico y ético, está bien, es justo. ¿Ok? Ahora bien, entonces es justo que todas las personas puedan exteriorizar su dinero cuando, como, donde quiera y tenga ganas, sin que lo juzguen, lo investiguen, cómo lo hizo.
Repito, ¿por qué? Porque si es un delincuente, no debería tener ese dinero, porque debería haber sido apresado por el Estado. Debería haber sido juzgado por el Estado, que tiene el monopolio de la seguridad y el monopolio de la justicia. Y el Estado debería haber sido el encargado de restituirle ese dinero a quien fue robado y o perjudicado por el delincuente. ¿Ok? Perfecto. Todo otro argumento en contra de esto es falaz, es injusto, está mal. Mucho peor está, repito, para concluir, perseguir a todo el mundo como resultado de los errores del Estado. Porque el Estado no puede agarrar al 2, 3, 4, 5% de la población que es delincuente, después persigue al otro 97, 96 y 95, a ese sí, impidiéndole poder usar su dinero, que evadió. Y en el fondo, ¿qué está? Es que quiere que la gente no evada, quiere que la gente le entregue mayor cantidad de su producción al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado gaste más. ¿A partir de qué? De cobrarle mayor impuestos. Y cuando el Estado te cobra mayores impuestos y gasta más, el Estado hace a la gente más dependiente de ese de ese gasto público, empoderando al gobernante que maneja el gasto público. Lo empodera y la contracara de eso es hacer a la gente más dependiente del gasto público. Por lo tanto, esa gente más dependiente tiene incentivos a votar al gobernante que le brinda bienes y servicios públicos de los cuales dependen. ¿Ok? Ahora bien, para concluir, en otro video voy a hablar precisamente de los potenciales resultados de este plan de Javier Milei. Pero eso es otra oportunidad. Muchas gracias. Accede a mi formación económica, donde vas a nutrirte de los conocimientos de más de 25 años asesorando empresas. Hacé clic en el enlace de la descripción y empezá a cuidar tu dinero hoy mismo. Muchas gracias por llegar al final del video.